participar con ustedes, comenzar este día santo y más todavía abriendo la palabra para compartir con ustedes algo de lo que Dios tiene para vos, para tu familia, para tus hijos. Vamos a meditar esta noche en el libro de Éxodo, el capítulo 12. Solamente vamos a leer algunos versículos para encontrar algunas lecciones en este pasaje. Éxodo capítulo 12, dice el versículo 1, el Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, nos ubicamos, ¿no? Todavía estaban viviendo en Egipto y Dios habla con Moisés y con Aarón y les dice, hablen con toda la congregación, versículo 3, hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. Día 10. Versículo 6 dice, lo apartarán hasta el día 14. Había que hacer previsión 4 días antes, ya tenían que apartar el cordero, hasta el día 14 de ese mes. Y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. El 10 toman el cordero, el 14 lo van a sacrificar. Entonces el versículo 7 dice, tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Todo marco, los que somos carpinteros, todo marco de puerta tiene 4 partes. Los 2 costados, los 2 laterales, acá le llaman postes, algunos le llaman batientes o le llaman también larguero. La parte de arriba de un marco es el dintel y la parte de abajo es el umbral. Antiguamente los marcos antiguos de madera tenían el umbral, hoy ya no se usa. Bueno, acá dice, pondrán la sangre en el dintel, en la parte de arriba, pinten la parte de arriba del marco y los 2 costados pinten con la sangre de ese cordero antes que lo vayan a comer. El versículo 8 dice, lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Versículo 11. Deben comer el cordero vestidos y calzados. Bien vestiditos ya preparados, porque ustedes conocen la historia, inmediatamente tenían que salir de Egipto y comenzar aquel trajinar de años para llegar a la Canaán terrenal. Deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo el Señor pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto sus hombres como sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Una promesa para el pueblo de Israel con una condición. Ningún israelita va a morir si matan el cordero, en primer lugar. Si antes de comer el cordero usan la sangre para dejar como señal, lo pintan arriba y pintan los costados con la sangre. Entonces dice el versículo 14, ese día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne. Y leemos el último versículo, el 28. Y luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Bien, la Pascua. ¿Qué podemos decir de la Pascua? Antes de entrar a las aplicaciones, quiero contarte una historia. El último año que viví en Brasil, vivía en el Amazonas, por supuesto, lejísimo, se nos ocurrió con mi señora venir en colectivo, en bus. Eso era algo, era una idea de locos. Teníamos que viajar 7 días en barco, de Manaus hasta Portobello, porque no hay caminos. Y de Portobello otra vez unos 2 o 3 días de ómnibus hasta Asunción.
Finalmente hicimos un poquito más sencillo. Viajamos en avión desde Manaus hasta Portobello y de ahí en colectivo. Fue un viaje interminable. Llegamos a Asunción, pasamos unos días de vacaciones y cuando volvimos en la ciudad de Ponta Porã, ahí frente a Pedro Juan Caballero, tomamos el colectivo hasta Portobello, 2 días de colectivo. Y lo inolvidable de ese viaje, que justamente ahí al lado derecho, nos sentamos con mi esposa, nosotros aquí de este lado del colectivo, y del lado derecho se sentaron unos padres con 2 hijos chiquitos. En mi vida vi chicos tan insoportables como esos chicos. Imagínense 2 días de viaje con esos chicos. Corrían en el pasillo cuando era para mirar el paisaje, ellos dormían. Cuando era para descansar, ellos molestaban, gritaban, saltaban y molestaban a todos los pasajeros. En un lugar paró el colectivo y el chofer dijo, 20 minutos para descansar. Bueno, bajaron los chicos corriendo, fueron los primeros que salieron del colectivo. Detrás bajó el papá. Hubo un suspiro en ese colectivo de la gente que iba viajando cuando bajaron los 2 chicos. Un suspiro de más o menos como decir, por fin bajan estos chicos. Bueno, bajaron los 2 chicos, bajó el papá y la mamá quedó allí al lado nuestro mirando desde arriba. Cuando vio esta mamá que bajaron sus 2 hijos y corriendo detrás de ellos al padre, la madre también hizo un suspiro grandísimo. ¡Ah! Como aliviándose porque sus hijos habían bajado. Entonces finalmente exclamó, y no puedo olvidarme, me resonó en el oído y lo recuerdo como si fuera hoy. Esa mamá miró a sus hijos corriendo fuera del colectivo y dijo, ¡ah! Dios me libre de estos niños. Lo dijo en portugués, por supuesto. Dios me libre de esas crianzas. Y me llamó la atención. Dios me libre de estos niños. Si ella era la mamá y Dios no podía librar a esa mamá de esos niños. Al contrario, esa mamá tenía que pedir a Dios sabiduría y decirle a Dios, Señor, dame sabiduría para cuidar de estos niños, para atender a estos niños. Pero su clamor a Dios en esa oración tal vez inconsciente, dijo, Dios me libre de estos niños. Dios nos ha dado hijos, a vos y a mí. A mí me dio 3 hijos. Y además de darme ese regalo de 3 hijos, me dio el deber, la responsabilidad de educarlos. Y aquí, en los versículos que leímos, en el relato de la Pascua, yo extraje un título que quiero compartir contigo. El 14 de Nisan, se llamaba así ese mes, había que matar el cordero, había que usar la sangre, pintar el dintel y pintar los costados del marco, para que el ángel destructor pasara por encima de la casa. La palabra Pascua significa pasar por encima de. En inglés, por ejemplo, Passover, pasar por encima. Eso es Pascua. El ángel destructor pasaría por encima de la casa de aquellos que habían, 1, matado al cordero, 2, usado la sangre como señal distintiva de que aquí obedecemos a Dios, aquí confiamos en el cordero que había de venir más adelante. Bien, ¿qué nombre le puse a la reflexión de esta noche? Fíjate el nombre. Mata al cordero, no a tu hijo. ¿Por qué? Porque esa noche fue una noche de mucho llanto, de mucho gemir. Muchísimos hijos, miles y miles de hijos, aún el hijo del faraón murió aquella noche. Los que fueron obedientes a Dios y mataron al cordero, salvaron a sus hijos. Lo primero que vamos a ver, algunas lecciones de la Pascua. Algunas poquitas
lecciones de la Pascua. En primer lugar, la Pascua era una conmemoración anual, la más importante para el judío. Tiene un doble aspecto. Un aspecto, un banquete sagrado familiar, y además también el empleo de la sangre como símbolo de protección. Sangre, símbolo de protección. La Pascua era conmemorativa y era simbólica. O sea, era para conmemorar algo, pero también simbolizaba algo. Para conmemorar la salida de Egipto. O sea que nosotros no guardamos, no festejamos la Pascua porque no somos judíos. Es como que un paraguayo festeje el 7 de septiembre, que es independencia del Brasil, o el 9 de julio. La Pascua era una fecha conmemorativa de la independencia de los judíos del pueblo de Israel. Y además, simbólicamente, ese cordero que debía morir representaba a Cristo. Una cosita importante, no era suficiente que el cordero muriera. Además de que muriera el cordero, había que utilizar la sangre y pintar esas dos partes del marco que ya habíamos mencionado. Además de matarlo, había que obedecer y había que hacer algo. Además, debía comerse la carne de ese cordero. En el Nuevo Testamento, Jesús usa esta ilustración y él dice que para tener vida deben comer mi carne y beber mi sangre, dice Jesús. O sea, eso es un eufemismo, un simbolismo. Comer la sangre de Jesús y comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús, significa tener comunión, una relación constante con Él. Los hijos de Dios antes de la liberación debían separarse de los egipcios y reunirse con sus familias para comer el cordero. Comer ese cordero significa que debemos apartarnos del mundo, de Egipto, y debemos todos los días matar, simbólicamente, matar el cordero y comerlo con nuestros hijos. De ahí el título, mata el cordero, no tus hijos. El que mataba el cordero y hacía lo que se le había pedido, sería liberado. Los hijos, no hablaba de muerte de los padres, sino muerte de los hijos. Los hijos serían liberados. Los hijos no sufrirían lo que sufrieron los hijos de los egipcios. O sea, mata al cordero, no a tus hijos. Todos los días tiene que haber una separación de Egipto. Lo primero que papá y mamá tienen que hacer al comenzar el día no es tomar la pava, no es tomar la bombilla, no es tomar el mate. Lo primero que debe ser hecho todos los días es el culto matutino, no el culto matetino. Lo primero, al levantarnos, lo primero que debemos hacer es juntar a los hijos, juntar a la familia y simbólicamente comer el cordero. Ya está muerto el cordero, no hace falta que lo matemos. Pero ese cordero que murió y que resucitó debe ser disfrutado, debe ser comido con nuestros hijos todos los días en las primeras horas de la mañana. Una vez estaba en un encuentro, en un congreso de jóvenes en Encarnación, y al terminar, un joven ya grande, de unos 20 años, me dice, ¿usted va hacia tal lugar, pastor? Voy hacia allá, le dije. ¿Me lleva? Yo vivo hacia allá, me lleva, por favor. Así me ahorro el pasaje. Bueno, traje conmigo a ese chico, subimos al auto y viajamos algunas horas. Y recuerdo que ese chico me dijo, pastor, yo tengo un problema, me dijo. ¿Cuál es tu problema? ¿Te puedo ayudar? No me podés ayudar, pastor, me dijo. Nunca vi a mi papá arrodillarse. Él es adventista, pastor. Él es bautizado. Nunca vi a mi papá arrodillado orando a Dios. Nunca vi a mi papá con la Biblia en la mano leyendo la Biblia. No lo vi, pastor.
Y me choca mucho, porque mi papá no es ejemplo de sacerdote para mí. Y puede ser que haya un niño ya grande, un hijo grande que me está escuchando. Si papá, que es el sacerdote, no reúne a la familia para hacer el culto, era responsabilidad del primogénito hacer eso. O sea, si papá no se preocupa por la vida espiritual de los hijos, en lugar de criticarlo, vos, hijo, junta a tus hermanos, llama a la mamá, trae la Biblia, trae la lección de la escuela sabática y hagan ese culto, adoren al Señor ese día. La segunda cosa que queremos ver de esta Pascua es que la sinceridad no excluye la obediencia. Podrían decir sinceramente, si yo creo, Señor, yo creo todo lo que dijiste, pero pobrecito animal, ¿por qué vamos a matar ese animal? ¿Por qué vamos a usar la sangre? Dios pidió y debía ser obedecido lo que Dios había dicho. La semana pasada en la lección de la escuela sabática vimos, entre las muchas cosas que vimos, no esta, la anterior, la primera lección de este trimestre, vimos que la fe y la obediencia son más importantes que la educación. Mucha gente, muchos médicos fuman, saben que no tienen que hacerlo, lo saben. Sin embargo, lo hacen igual, porque no es suficiente el conocimiento. Debemos obedecer, fe en Dios y obedecer. Aquí no era suficiente ser sincero, decir yo sé, Señor, que hay que hacerlo. Pero ¿para qué? Había que hacerlo y punto. Me acuerdo, cuando era niño, íbamos a la iglesia, a la central, esa fue mi iglesia de mi infancia. Iba a la iglesia con mi papá, íbamos a las 8 y poco de la mañana porque a él le gustaba la clase de maestros. Después de la clase de maestros participábamos todo el culto, íbamos caminando 22 cuadras y volvíamos caminando otra vez las 22 cuadras, más de 4 kilómetros y de vuelta. Pero no era eso lo que quería contarles. Quería contarles que cuando volvíamos, mi papá había ido a la escuela 2 años. Apenas, muy mal, sabía leer y escribía un poquito. Y a él le costaba mucho escuchar los cultos, los sermones, y cuando volvíamos, él me decía, hijo, no entendí muy bien lo que dijo el predicador, pero lo que entendí fue esto, me decía él. Y lo poco que entendimos, no importa el resto, tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo. Y por ejemplo, un detalle, en mi casa, tenía de los 6 hermanos que somos, 6 hijos, había una de mis hermanas que era loca por el Nescafé y otra loca por el cocido quemado, que movía así el cocido, le echaba el carbón arriba al azúcar y movía y decía, vecinos, cuelan que voy a tomar. Y mi papá decía, en el sermón dijeron que nosotros no tomamos café ni usamos yerba mate. No ese es el tema de hoy. Simplemente quiero decir que se obedece lo que Dios dice y punto. Mi papá me decía, no me preguntes por qué, hijo, pero yo lo entiendo. Pero si dijeron, si está en la Biblia, si lo dice el espíritu de profecía, no discutimos, lo hacemos. Bueno, y esta gente aquí no discutió con Dios. Cuando llegó el momento, cuando pasó el ángel destructor por arriba, todo lo que Dios había pedido se había hecho. Y quiero compartir contigo este pensamiento aquí. Es cortito y el único pensamiento que voy a compartir contigo. Dice, descuidar cualquier cosa temporal. Contentaos con vivir económicamente. Reducid vuestros deseos. Para esta época de una economía un poco apretada, está interesante el pensamiento. Descuiden cualquier cosa que sea temporal. Conténtense con vivir económicamente. Reducid vuestros deseos, pero por el amor de Cristo, no descuiden su propia preparación religiosa, ni la de vuestros hijos, por el amor de Cristo. Así es el mensaje que recibimos por el Espíritu Santo a través de la sierva de Dios.
Descuida cualquier cosa, reducí tu deseo, no aspires demasiadas cosas, pero no te olvides nunca, por el amor de Cristo, de cuidar tu propia preparación espiritual y la preparación de tus hijos. Cuando estudié en Chile, de las muchas cosas que aprendí cuando hice salud pública ya, una de las cosas que no olvido, que me metieron en la cabeza, decía dos pensamientos. Decía, si la leche es poca, cuando hablaban de nutrición, de que a los niños no tiene que faltarle nada, dice, si la leche es poca, al niño le toca. Si la carne es poca, al niño le toca. ¿Cuál era el mensaje que había por detrás de esa frase? Que generalmente la mejor comida es para papá, para el que trabaja. Y los niños comen si les sobra, pero el mensaje era lo mejor para tus hijos. De la misma forma quiero decirte, si no hay dinero en casa y no hay dinero para comprar todos los folletos de la escuela sabática, los grandes no necesitamos folletos de escuela sabática, pero a los niños no les puede faltar. Si el dinero es poco, si la plata es poca, al niño le toca. Descuida cualquier cosa, pero no podés descuidar la formación espiritual de tus hijos. En otras palabras, no puede faltar el cordero en tu casa. Todos los días ese cordero tiene que estar presente en tu casa, porque los hijos no se echan a perder en la calle. Algunos dicen, mi hijo se echó a perder en la UAP, mi hijo se echó a perder en el CADA, se echó a perder. No, los hijos se echan a perder en la casa, cuando no hay vida espiritual. La posibilidad de que un niño fracase si hay vida espiritual y si seguimos la tarea fielmente como Dios pide, es ínfima, es escasa si hacemos la tarea que Dios nos ha encomendado. O sea, no es excusa decir, podemos hacer todo, pero si el niño se quiere perder, no. La posibilidad de que eso ocurra es ínfima. Debemos hacer lo que Dios nos pide. Descuidemos cualquier cosa, pero por el amor de Dios, por el amor de Cristo, no descuidemos la formación espiritual. 2 o 3 cositas y terminamos. El hogar, en ese caso de la Pascua, el hogar donde vivían papá, mamá y sus hijos, era el lugar de salvación para los hijos y algo más todavía, para los vecinos. Hay evidencias de que muchos egipcios, escúchalo, hay evidencias textuales de que muchos egipcios se salvaron, no murieron. ¿Por qué se salvaron? Porque le dijeron a los judíos, creemos que lo que el Dios de ustedes dice es verdad. Podemos pasar el 14 de Nisan en la casa de ustedes. Y esos que vinieron y comieron la Pascua con los judíos, se salvaron y tuvieron el privilegio de salir después hacia Egipto con los judíos. Ahora te digo, el hogar es el lugar de salvación para nuestros hijos y para los hijos de los vecinos. Invita a los chicos del vecindario para hacer los cultos, para hacer los grupos pequeños, para cantar y que haya cultos dinámicos en tu casa, porque es el lugar de salvación para tus hijos y para los hijos del vecino. Es difícil ganar a los padres, pero podemos ganar a los niños de nuestro vecindario y a través de eso traer también a sus padres. Y finalmente, llegó el día. Y cuando pasó el ángel destructor, se fue el ángel destructor. Quiero imaginar, y vos podés imaginar, la alegría que imperó, que surgió en esos hogares. Papá, mamá abrazaron fuertemente a sus hijos. Gracias a Dios que aquí están mis hijos. Abraza a tu hijo. No solamente, te lo estoy diciendo, abrazarlo en forma literal. Abraza a tu hijo todos los días, tenerlo en cuenta, pensá en él, amalo y por sobre todas las cosas, pensá en la salvación de ese hijo. Y finalmente, resolución. Vos y yo también, por más que mis hijos ya son grandes, pero aún siguen siendo mis hijos,
y ahora hay nietos. Y con mi señora, la semana pasada, fuimos a una iglesia, hicimos la suscripción a los folletos para nuestros nietitos y algunos primitos también, que no les falte el alimento. ¿Qué resolución para terminar? Como padre, como madre, cristiano, cristiana, seré leal a Dios y pintaré todos los días el dintel con la sangre del cordero. En mi casa, todos los días se va a comer el cordero. El único que puede proteger a mis hijos del ángel destructor. Está cada vez más difícil criar a los hijos. La única salvaguarda para nuestros hijos es que el cordero, que fue inmolado, que ahora está vivo, esté presente todos los días en tu casa, en tu familia. Que Dios te bendiga, querido papá, querida mamá. Y quiero terminar orando por vos para que Dios te motive, para que Dios te impulse y puedo exagerar diciendo que Dios te obligue, si es necesario, a que pongas en primer lugar todos los días lo primero que debe ser puesto para que tus hijos vivan en las manos de Dios y puedan ser protegidos del ángel destructor de nuestros tiempos. Oramos. Señor y Padre, gracias, porque nos diste el privilegio de ser papás y mamás. Gracias por los maravillosos hijos que tenemos. Queremos llevarlos al reino de los cielos. A veces somos un poco displicentes en reunir a la familia, Señor, orar, leer tu palabra, pero queremos agradecerte porque por todas las familias que están reunidas en este momento para adorarte, Señor. Y quiero pedirte que bendigas a cada papá, a cada mamá, para que todos los días Jesús esté presente en nuestro hogar. Gracias al trabajo del sacerdote papá, de la sacerdotisa mamá. Bendice a nuestros hijos y prepáralos para el encuentro maravilloso en tu reino, cuando tú formarás una gran familia con todas las familias que representamos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.